descendía un pueblo campesino, es el pueblo de Mingueo, que es lo más lindo que tiene el norte de la Guajira. Allí me quise instalar, con mi guitarra me puse a cantar. Allí me quise instalar, con mi guitarra me puse a cantar. Allí me puse a versear, con mi guitarra me puse a cantar. Mingueo es uno de los 5 corregimientos que tiene Dibuya en La Guajira. Este centro poblado está ubicado cerca a la desembocadura del río Cañas en el Mar Caribe. Sus tierras son fértiles, ya que hacen parte de las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta. En esta crónica vamos a hablar de una de las más recientes subdirectivas del SNTT de Colombia, de sus orígenes, sus logros y las luchas pendientes. La subdirectiva Mingueo Dibuya del SNTT tiene menos de un año de pertenencia a esta organización sindical. Los afiliados venden su fuerza de trabajo a Puerto Brisa, un puerto ubicado a las afueras del pueblo y que inició sus operaciones en el 2014. Pero antes de profundizar en esa historia, debemos contar sobre los orígenes de Mingueo. ¿Cómo surgió el pueblo? ¿De dónde llegaron sus habitantes? ¿A qué se dedicaron por mucho tiempo? Toda esta tierra a la orilla del mar que pertenecía a un terrateniente que llamaban Martín Ceballos fue invadida por los colonos, las personas que llegamos del sur de La Guajira. Llegaron 350 familias. En esa familia venía la familia mía, que fuimos desalojados de las fronteras con Venezuela en la serranía del Perijá y ocupamos todo eso. A cada quien le repartieron su tierrita y empezamos entonces, los padres de nosotros, a cultivar arroz, a cultivar yuca, a cultivar pan coger para poder subsistir. Bueno, la gente vivía más que todo de la agricultura. En esta tierra la gente tenía su vida sabrosa porque el campesino no pasaba necesidad en ese tiempo por aquí. Habían unas grandes plataneras en la orilla del río y la gente iba a trabajar y le regalaban plátanos. Y también la pesca en el río también era rico en pescadería y el mar ahí cerquita. La gente vivía sabroso, se ganaba la vida. Por esa razón este pueblo llegó tanta gente de afuera. Bueno, lo que pasa es que esto ha pasado por muchos procesos. Primero, pasamos la época de la bonanza marimbera que llama uno. Después de esa bonanza marimbera ya la gente no se iba de la carretera arriba a la parte alta, a la parte de montaña, a cultivar marihuana. Eso empezó y empezaban, ya no cultivaban, sino que compraban el plátano, la yuca y la harina pan y se la llevaban allá, porque ya no sembraban, eran poquitos los que sembraban eso. Y el desastre realmente comienza con la llegada de las multinacionales. Empezó a decir, bueno, que el trabajo, el pueblo iba a salir adelante, que el humo que iba a salir de ahí no iba a afectar porque ahí iba a salir a una altura. Resultó que eso fue un engaño totalmente. Un engaño porque a raíz de ese ácido y de ese carbón quemado con gas, desaparecieron las plataneras a la orilla de la playa, a la orilla del río Caña. Desaparecieron el aguacate, la guanábana, el mango. Aquí se producía de todo. Pero para Mingueo no fue. Primero porque todos no íbamos a trabajar ahí. Segundo, porque los campesinos iban a dejar de producir la tierra como se está viendo. Ya no se produce la tierra como se producía en ese entonces. La socialización de este puerto fue para puerto multipropósito. Después de eso ellos cambiaron eso y no era multipropósito, no fue un puerto carbonífero que hoy estamos sintiendo el peso de la contaminación bravísima, eso que hace principalmente a los humedales, al río, al medio ambiente, todo. Inicialmente, pues la gente estaba muy contenta porque esta es una zona agrícola, ¿ya? Y al haber puerto, pues aquí se va a convertir en una zona industrial, ¿ya? La comunidad estaba muy contenta esperando otras expectativas porque
es tan necesaria que haya empleo en la zona, porque eso va a cambiar la forma de vida de todos nosotros. Sí, claro, sí hubieron, eso se llama mesa de concertación, ¿ya? Y sí las hicieron con la comunidad, y la comunidad estaba esperando mucho más de lo que realmente hoy en día está dando Puerto, porque se dice o se decía que ese era un puerto multipropósito, y hoy en día solamente estamos exportando cartón. Conocida ya la historia del pueblo y la llegada de las empresas más importantes de la región, es momento de hablar de quienes hacen posible que todo funcione: las y los trabajadores. Nos preguntamos, ¿por qué decidieron organizarse en Puerto Brisa? ¿Qué condiciones laborales enfrentaban? ¿Y cómo llegaron a la conclusión de que un sindicato era el camino para cambiar su realidad? La problemática en cuestión de trabajo en Puerto Brisa, pues yo creo que nació desde el principio, porque la necesidad de trabajar nos obliga a trabajar por cualquier cosa que nos paguen. Y la gente comenzó a darse cuenta que eso no era lo justo, ya, que debíamos buscar la manera de organizarnos para que nuestros derechos fueran respetados. Bueno, la iniciativa de crear el sindicato fue de nuestro compañero Edelson Martínez. Fue un proceso que hicimos muy oculto, y algo que destaqué de ese proceso era que el compañero empezó a hablar con los diferentes compañeros de trabajo, pero a ninguno les daba el nombre de quienes estaban pues con la idea de conformar el sindicato, con el objetivo de que esta información no se filtrara a la empresa y pudieran haber despidos. Inicialmente me tocó a mí solo, porque yo soy el fundador, porque es una tarea que no es fácil, porque la gente, por muy poco que sea lo que gane, le da temor perder su trabajo, ¿ya? Y malo o bueno, es mejor algo que nada, ¿ya? Pero fuimos convenciendo a las personas de que se dieran cuenta de que el trato que nos daban no era el digno, y eso hizo que la gente fuera motivándose a que hoy en día tengamos el sindicato. La decisión nuestra de crear el sindicato, que fue iniciativa del compañero Edelson, yo la seguí y empezamos a hacerlo en la clandestinidad, pero porque anteriormente otros compañeros tuvieron la intención de crear el sindicato y se dio cuenta la empresa y fueron despedidos. Entonces, esa fue la razón que nos motivó a nosotros de poder hacerlo de una forma muy secreta, y emprendimos pues la idea de crear el sindicato, pero teníamos algunas barreras, y era que no sabíamos cómo crearlo, y empezamos a buscar personas. Tuvimos una entrevista con los compañeros del Cerrejón, estuvimos reunidos con ellos, pero no logramos crear el sindicato. Después buscamos la ayuda del sindicato de aquí de GESELCA, y recibimos la ayuda a medias. Entonces, en un momento el compañero Edelson tuvo una charla con un contratista ahí en Puerto Brisa, y le dijo de que existía un sindicato que se llamaba Unión Portuaria. Y él logró hacer los contactos, y nosotros tratábamos de reunir la gente, por lo menos los 25, y no lo logramos, hasta un punto que llegamos a reunir 25 personas, pero queríamos estar más, y nos tocó que coger motos y buscar a la gente. Y así logramos constituir el sindicato con Unión Portuaria con 30 personas. Al día siguiente se afiliaron otras 10 personas para tener 40 personas. Así iniciamos el sindicato en Puerto Brisa, y tuvimos algunos temores porque se nos decía de que la empresa, si se daba cuenta, nos podía despedir a los trabajadores que estamos al frente de eso. En esa empresa nunca había, en ese consorcio nunca había visto un sindicato. Ellos tienen varias empresas y ahí nunca había existido un sindicato, pero a medida que se fue dando, pues ellos las cosas las vieron de una manera pues amable, yo digo, porque realmente pues no hubo tanto problema como en sí. Hay que resaltar que en todo este proceso el jefe se llegó a enterar de que
nosotros estábamos creando el sindicato y llamó a Edelson y es más, le incrementaron el salario para que no creara el sindicato. Sin embargo, la posición del compañero era que íbamos a seguir en esto y que íbamos a constituirlo como tal. Y empezamos a trabajar con Unión Portuaria, presentamos la información ante el ministerio, se la presentamos a la empresa y empezamos a trabajar con Unión Portuaria. Pero resulta que con Unión Portuaria no tuvimos mucho apoyo porque al crear el sindicato se presentaron muchas situaciones difíciles y nos abandonaron. La verdad es que nosotros nunca tuvimos el apoyo del sindicato, ni jurídico, ni para asesorarnos, porque la idea de uno unirse y ser nuevo en un sindicato es aprender. Y eso, ellos nunca nos hicieron eso y eso nos obligó a nosotros a buscar otras alternativas. Después de varios desengaños con una organización sindical anterior, los trabajadores comenzaron a notar la falta de apoyo y orientación por parte de sus directivas. Fue entonces cuando encontraron al SNTT. Desde el primer contacto, el sindicato los acogió y los reconoció como parte fundamental del proceso organizativo. Aún sin pertenecer formalmente, el SNTT brindó apoyo, formación y acompañamiento a los líderes y activistas de Puerto Brisa. Gracias a esa cercanía, se convocó una asamblea general que marcó un punto de inflexión. Los trabajadores decidieron salir del sindicato anterior y conformar su propia subdirectiva del SNTT. Conocimos a una compañera, Lilibet Rojas, la cual ella, a través de todos estos conflictos que teníamos, nos apoyó jurídicamente y ella nos dijo la existencia de SNTT y nos propuso que escucháramos a los directivos nacionales de SNTT y pues los escuchamos y allí las bases también empezaron a ver que ya estábamos siendo respaldados por un sindicato muy serio y un sindicato muy organizado. Y ellos nos dieron la oportunidad de poder nosotros estar en capacitaciones, aún todavía no estando en SNTT. Y también nos brindaron, SNTT sin estar todavía en ese sindicato, nos brindaron mucha ayuda jurídica y muchas capacitaciones hemos recibido de parte del sindicato. Y tomamos la decisión de pasarnos al sindicato SNTT de Colombia, porque vimos que es un sindicato muy organizado, es un sindicato que nos ha dado un gran respaldo. Nos pareció de maravilla. Lo que pasa es que cuando ya tú tienes la primera experiencia, te das cuenta que no debes lanzarte al vacío porque de pronto te estén impresionando cualquier cosa. Y ellos también fueron muy claros con nosotros en decirnos, conózcanos y después se afilian. Y eso fue realmente lo que pasó. Nosotros prácticamente nos dimos cuenta desde el principio, ya porque llegaron a brindarnos asesoría y nos invitaron a conocer realmente el sindicato, porque es que el sindicato se conoce desde adentro, no de afuera. Entonces, y eso fueron las pautas que nos llevaron a nosotros a afiliarnos a SNTT de Colombia y hasta hoy en día yo creo que eso ha sido el mejor paso que hemos dado. Cuando SNTT nos hace la invitación a nosotros por primera vez a estas campañas de capacitación, para nosotros fue algo muy importante porque estos procesos nos han ayudado a nosotros a crecer como sindicato. Cuando estamos en Unión Portuaria éramos alrededor de 80, 90 trabajadores, pero al pasar a SNTT nosotros llegamos a tener 130 afiliados dentro de SNTT, o sea que podemos nosotros allí sacar la conclusión de que al cambiar el sindicato hubieron más personas que se afiliaron a él porque ya vieron la seriedad del sindicato, ya que aquellos compañeros que viajaron a capacitarse contaron la experiencia que ellos vivieron tanto en Bucaramanga como en Bogotá. Dicen que fue una experiencia muy bonita y muy enriquecedora en el sentido del aprendizaje que se obtuvo
acerca de la organización sindical. El tránsito de Unión Portuaria a SNTT fue algo que se trabajó durante varios meses, porque nosotros pues preguntábamos de que si podíamos pertenecer al otro sindicato, teníamos esas dudas. De ahí pues renunciar a Unión Portuaria y estar en SNTT, ¿cómo lo hacíamos? Entonces hicimos las averiguaciones al respecto y SNTT nos brindó la asesoría de cómo debíamos hacerlo, y el proceso fue hasta muy interesante, porque nosotros presentamos después que se creó la subdirectiva, presentamos la documentación necesaria a la empresa, pero también a la vez presentamos las renuncias correspondientes de cada trabajador renunciando a Unión Portuaria. Y se lo dimos a conocer a la empresa, pero a la vez le dimos a conocer que pertenecíamos a otro sindicato, que es el sindicato SNTT de Colombia. Bueno, desde que llegó SNTT acá a Puerto, pues hay muchos compañeros que se han motivado a pertenecer al sindicato SNTT. Muchos compañeros han estado en capacitaciones, han vivido la experiencia de viajar primera vez en avión y han venido muy contentos con todo lo que están viviendo y están aprendiendo con SNTT. Notamos una diferencia muy grande. Empezaron a llegar capacitaciones, empezaron a llegar miembros a presentarse acá en Puerto Brisa, a explicarnos cómo era toda la operación de SNTT. Desde entonces el cambio ha sido evidente. La creación de la subdirectiva Mingueo fue el primer paso para avanzar con autonomía, pero siempre respaldados por una organización nacional sólida que tiene el respaldo de organizaciones internacionales que incluso han han visitado la región. Bueno, el 5 de octubre del año pasado, del 2024, estuvo una comisión de compañeros de 3F, unos compañeros daneses, tuvieron pues la oportunidad de poder estar compartiendo con nosotros aquí en la población. Estuvimos en el río, allá nos reunimos con ellos y la mesa directiva, y para nosotros eso fue una experiencia muy bonita, porque vemos personas de otros países que vienen preocupándose por las situaciones laborales que nosotros tenemos aquí en Colombia y que vienen respaldando a nuestra organización de una forma muy eficaz, y que ha ayudado a la organización sindical a que los afiliados se capaciten. Y para nosotros fue muy importante. Con esa nueva fuerza presentaron su primer pliego de peticiones a Puerto Brisa con la intención de avanzar en la conquista de mejores beneficios para todos y todas. Aunque las cosas no fueron sencillas, el proceso estuvo acompañado siempre por directivos nacionales del SNTT. Con SNTT vimos un proceso muy diferente, en el cual nosotros nos tomamos 6 meses para poder abordar a los compañeros de trabajo y preguntar por las necesidades que ellos tenían. Y así fuimos con estas charlas con los compañeros y con reuniones que íbamos haciendo, empezamos a construir el pliego de peticiones. Y estuvimos asesorados por el compañero de la subdirectiva de Cartagena, y nosotros pudimos hacer un pliego de peticiones un poco más sólido, más responsable, más participativo. La negociación no fue sencilla. No se logró un acuerdo en la etapa de arreglo directo ni en la prórroga. Ante este panorama, se convocó una asamblea de afiliados donde, mediante votación, se decidió el camino a seguir: una huelga. Con la hora cero a pocos días de iniciar y con el acompañamiento del equipo jurídico del sindicato y la mediación del Ministerio de Trabajo, la empresa accedió a dialogar nuevamente. El resultado: un acuerdo logrado con dignidad y resistencia. Bueno, yo me lo imaginaba diferente, uno todo inocente. O sea, no sé, que era algo como que más sencillo. Uno iba, exponía lo que uno necesitaba. Lógicamente, como son cosas que normalmente una empresa debería suministrarle a un trabajador,
y ya, o sea, no pensé que fuese así tan... Pero ahí es cuando uno se da cuenta que realmente las cosas son un poquitico complicadas, se necesitan personas capacitadas, que entiendan cómo funcionan pues las demás personas, uno aprender a desenvolverse, por lo menos no dejarse llevar de las emociones como indignación o rabia, porque obviamente es una mesa de diálogo y uno no puede ir y levantarse y gritar a ninguno. Pero nos dimos cuenta también de que el sindicato tiene personal muy capacitado, realmente preparado para todo ese tipo de situaciones y que pues pasos en falso como tal no dimos. Ya fue bueno porque nos dieron participación a nosotros porque se suponía que nosotros íbamos a estar en una habitación contigua como para ver didácticamente, pero no se nos permitió incluso participar dentro de y hacer aportes dentro de la negociación. Sí sentí un poquitico de frustración, no lo voy a negar, de ver cómo a veces las empresas pues no tienen tan en cuenta los intereses básicos mínimos dignos del trabajador, pero también nos dimos cuenta como SNTT también se esfuerza, o sea, defendió a la delegación de Mingueo como si fuese pues una empresa propia, o sea, no fueron allá solo como por cumplir, por figurar, sino que realmente se luchó hasta el final y se trató de obtener pues el beneficio para la mayoría. Obviamente es la primera convención colectiva, vendrán más, aprenderemos de esta, ya sabemos qué cosas hacer distintas, qué cosas hacer y no hacer. Y esperemos que dentro de 2 años pues se den circunstancias diferentes y obviamente seguir de la mano de SNTT, que es la idea. El proceso no fue fácil. De hecho, estuvimos al borde de una huelga, porque la mesa, o sea, todo iba aparentemente bien y el último día se levantó la mesa por solicitud de Puerto Brisa. O sea, la empresa dijo no, se levantó la mesa y obviamente se convocó, se votó, ganó la huelga. Y luego ellos nos llamaron a una renegociación, o sea, se volvió a levantar la mesa de diálogo. Si yo lo miro objetivamente, sin tener en cuenta mis intereses propios, yo diría que sí se logró bastante, a comparación, en contraste a lo que teníamos. Fue una negociación dura porque pienso que nosotros llevamos unas expectativas y un pliego de peticiones. Y la empresa siempre se hizo como cuando uno está conversando con alguien que no le interesa lo que uno habla. Solamente no, a tal punto, no, ese no tenemos propuesta. Tanto que hubo necesidad de pronto de levantarse de la mesa. Ellos dejaron la mesa abandonada un momento y gracias a la intervención de varios amigos y eso, logramos nuevamente reunir la mesa y se hizo la mejor negociación que se podía hacer. Pero eso es duro y uno tiene unas expectativas cuando está afuera, pero cuando llega allá, eso no es fácil. En el proceso de negociación nosotros observamos de que la empresa estaba objetando cada uno de los artículos que habían establecidos allí. Y cuando empezamos en la mesa negociadora hubo algo muy importante y es que tuvimos la participación de 10 negociadores, de los cuales 5 eran titulares y 5 eran suplentes y logramos que pudieran estar en la misma sala. Y eso fue un hecho muy importante porque allí nosotros queríamos que estos compañeros que estaban de suplentes lograran conocer cómo se da el proceso de negociación. Y fue una experiencia muy bonita. Nosotros en el momento en que vimos de que la empresa estaba presentando muchos obstáculos, vimos de que la empresa no tenía ánimo de negociar. Y es más, lo denunciamos ante los medios radiales de que nosotros como subdirectiva de SNTT teníamos toda la disposición, los trabajadores teníamos toda la disposición de entrar a un proceso de negociación, pero veíamos que la empresa no quería dar su brazo a torcer. Y en la medida que fuimos negociando y vimos que no avanzábamos en algunos puntos, vimos de que no se iba a lograr un acuerdo. Y ya en la segunda etapa de arreglo directo, la empresa levantó la mesa y dijo de que íbamos a levantar el acta de no acuerdo. Entonces allí inmediatamente nosotros tomamos la decisión de convocar a
al día siguiente convocar a las bases para iniciar el proceso, si votábamos la huelga o votábamos tribunal, y la gente en su mayoría, podría decir unánimemente, tomó la decisión de la huelga. Después, a través de los oficios, ya faltando unos 4 días para la hora cero de la huelga, pues las empresas nos llaman a negociar, y es ahí donde pues concretamos cada uno de los artículos que están establecidos en la convención colectiva. En esta convención conseguimos el doble de lo que conseguimos en la convención pasada, que eso es algo que todos sindicatos no lo consiguen. Eso consiguen el 1%, el 2%, y nosotros conseguimos el 50%, y eso es para mí muy favorable. Conseguimos, de lo más importante, conseguir un salario mínimo convencional, que es un poquito más del mínimo, y eso me parece muy bueno. Otro punto que conseguimos es que nos den 7 días de vacaciones, que no los teníamos. ¿Ya? Conseguimos que nos den almuerzo todos los días para todos, para los practicantes, ¿ya? Y eso para mí es ganancia. Desde su ingreso al SNTT, muchos trabajadores han tenido la oportunidad de participar en jornadas de formación sindical. Se han capacitado en temas clave como debido proceso laboral, equidad de género, sindicalismo básico, comunicaciones, entre otros. Estas herramientas fortalecen su liderazgo y preparan a nuevas generaciones de dirigentes. El sindicalismo no es fácil. Es una tarea exigente, marcada por desafíos constantes. Algunas empresas intentan debilitar la organización, incluso despidiendo afiliados sin justa causa, pero no lo lograrán. Lo que nosotros queremos es seguir creciendo, decirle a todos los compañeros que este es un sindicato serio, que no dejamos que violen nuestros derechos y que echemos para adelante, porque eso es de lucha, esto no es fácil. Bueno, yo les invitaría a que se afiliaran al sindicato, miraran los beneficios que pueden traerles en su vida laboral, e incluso, quién sabe, se emocionan y puedan también aportar al sindicato para que sea más grande. Y yo le invito a que la gente se afilie a un sindicato y busque una agremiación, porque la única forma de conseguir beneficios es uniéndonos, y los beneficios no se consiguen de la noche a la mañana. Escucharle estos versos tan bonitos en las horas de la madrugada. Hija linda de este pueblecito, no te preocupes que yo soy aquel que te ama. Volando y cantando salí para la ciudad, pero la seguí pensando y me tuve que regresar. Volando y cantando salí para la ciudad, pero la seguí pensando y me tuve que regresar. Pero descendí a un pueblo campesino, es el pueblo de Villeo, que es lo más lindo que tiene el norte de la Guajira. Allí me quise instalar, con mi guitarra me puse a cantar. Allí me quise instalar, con mi guitarra